Y a diferencia de, seguramente Monse tú sabes más de esto, a diferencia de otros países, de las plataformas que hay en otros países, ¿cómo apoya el gobierno de ahora y otros gobiernos a estos creadores, a estos nuevos creadores que intentan hacer historias, vamos a llamar diferentes o no para un gran público? Entre comillas, porque me imagino que a veces las minorías no son tal minoría, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú que cómo se apoya a España? ¿Ves que hay una que se vuelcan en este tipo de cine? Bueno, no sé, a lo largo de la trayectoria de la PNR, ¿no? Las relaciones institucionales han sido muy buenas, normales y a veces muy malas, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora mismo, por ejemplo, se está trabajando en una especie de refundación de la ley del cine, ¿no? Para la que se creó una comisión de trabajo del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, el ICA, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, sí nos invitaron, ¿no? Nos invitaron y al final nosotros éramos un poco casi los únicos representantes del cortometraje. Bueno, había otras asociaciones también, como los compañeros de CIMA, pero bueno, las ayudas siempre pueden ser más, siempre pueden ser mejores, ¿no? Yo creo que en general le está costando mucho que respeten el cortometraje y, bueno, la prueba la tenemos es que estuvo Esteban Crespo en la última edición de Los Goya con su cortometraje Aquel no era yo. Aquello, bueno, digamos que pasó un poco desapercibido, ¿no? También cuando a lo mejor pues le podían haber apoyado más, ¿no? Y bueno, yo sigo pensando que además estuvo nominado a los Oscars, ¿no? Sí. Pues me he debido confundir porque yo me refería a los Oscars. El Goya lo ganó al cortometraje, claro, de ficción, y estuvo nominado a los Oscars. A eso me refería. Gracias por la corrección. y bueno, yo creo que tiene que ser algo notorio y evidente que las subvenciones públicas, el dinero público, tiene que ir para aquella en el caso, vamos a quedarnos en el caso del cine, ¿vale? El dinero público tiene que ir para aquella cinematografía que no puede llegar a salas, que no tiene otra posibilidad de financiación. Claro. Entonces yo creo que eso se tendría que elegir, porque hay realmente muy mala prensa con esto del cine subvencionado y no es la industria que más está subvencionada. Y para crear realmente industria, pues eso, tienen que apoyar a la gente que realmente está investigando, desarrollando, o sea, la gente que está haciendo, claro, que está avanzando y haciendo del corto español una gran representación del cine. Yo creo que a veces es un problema de cultura, a veces es un problema de cultura de la gente, ¿no? Porque subvencionado está todo, los políticos también están subvencionados, los partidos políticos también están subvencionados. Y muchas veces se olvida el gran público que el cine es necesario para contar. No solo para contar, sino para reflejar la historia de nuestro tiempo, para reflejar nuestra ciudad, de nuestras calles, lo que le pasa a nuestra gente. Y más ahora con un periodismo en entredicho, ¿no? Sí. Exactamente. De todas maneras, tú, Monse, habías traído un montón de cosas que vais a celebrar, que vais a hacer por este 25 cumpleaños, ya una larga trayectoria. 25 años no está nada mal, ¿eh? No está nada mal para una asociación como la nuestra y de cineastas. No es una asociación corta, es una trayectoria larga. Traes un montón de cosas, además tenemos unos oyentes muy jóvenes, ¿verdad? Porque la media anda 25, 24, 23... Menos tenemos también. Una media... También nos escucha gente más mayor, también Por es verdad. Y traes una serie de eventos, ¿no?, que vais a organizar. Cuéntanos un poquito. Pues nos hemos vuelto locos con este cumpleaños, pero bueno, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y también pues eso, que hemos querido homenajear a todas las personas que han pasado por la asociación y hemos hecho, bueno, un montón de sesiones de cortometrajes. Aunque hablábamos antes de que también podemos hacer largos o medios, esta vez el cortometraje, porque sí es verdad que es lo nuestro, lo que más nos gusta, ¿no? Y bueno, la verdad es que esto es una oportunidad, independientemente de la gente, de la edad de la gente, que sea joven o más mayor, es una oportunidad para ver un montón de cortometrajes que normalmente, claro, ya no se ponen, ya no se exhiben, ¿no? Y hemos hecho unas sesiones que son del todo excepcionales, ¿no? Porque bueno, la Semana Grande empieza el próximo 4 de junio en la Sala Berlanga, que está aquí en el barrio de Argüelles, en la calle Andrés Mellado 35, si no recuerdo mal. Bueno, muy cerquita de los estudios, bueno, en la misma calle de los estudios. Sí. Estamos en casa. Pues hemos hecho una muestra de 4 días, del 4 de junio al 7 de junio, y hemos sacado de la chistera, porque casi esto ha sido obra de magia, ¿no? Cortometrajes pues desde el inicio de la plataforma, el 87-89, hasta ahora 2013-2014. Wow. Y bueno, hemos recuperado un montón de obras súper interesantes de gente que ya está consagrada en el cine, gente que luego se ha dedicado a otra cosa. Todo son cortometrajes de excepción, y además tenemos la alegría, ¿no?, de que muchos de estos directores y directoras van a acudir
a las sesiones, entonces luego habrá un coloquio. Qué lujo, ¿no? Y claro, va a ser muy interesante. Y la entrada es a €1, así que... Bueno, así que vamos a recordar dónde es esto. Puedes ir, Laura, puedes ir. Por supuesto. Hemos dicho que está en la calle Andrés Mellado, ¿verdad? Sí, en 53. 53, tienes Berlanga. Que curiosísimo, porque no solo vais a poder ver el corto, los cortometrajes, sino que vais a poder hablar con sus directores y preguntarles todas las curiosidades que queráis. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, esta es la semana grande, ¿no? Es esta en la que tenemos 10 sesiones con todos estos cortometrajes. Tenemos también algo muy especial para nosotros, que es una presentación de un libro, ¿no? De este fantástico director del que hablábamos antes, que es Javier Aguirre, que es un monstruo del cine. Entonces presentamos, la PNR tiene una colección que se llama Perspectiva en Corto, donde nos gustan dar a conocer a realizadores que no han sido justamente reconocidos ni tratados, ¿no? Y este es el cuarto ejemplar, que se llama Javier Aguirre, La primera negación, escrito por Roberto Terán. Y vamos a tener al director, vamos a tener al autor, vamos a proyectar 2 cortometrajes de Javier Aguirre de su anticine. Y bueno, ya nos hemos vuelto locos del todo, porque vamos a hacer un libro sobre anticine, ahora para celebrar 25 años. Qué bueno, me gusta, anticine. Sí, mola mucho. Anticine de Javier Aguirre, ¿no? Entonces esto va a ser muy especial. Esto lo vamos a tener el jueves día 5 a las 7:30. La entrada es gratuita, así que todo el que se quiera animar a ver un acontecimiento también en la Sala Berlanga, gracias a la Fundación SGAI tenemos esta sala durante estas semanas y con una entrada tan majeta la entrada, como €1. La verdad es que sí. €1, está muy bien. Y el sábado 7 de junio pues clausuraremos, ¿no? Queremos volver a encontrarnos con todos los socios, ex-socios, socios de honor, pues todos los amigos, compañeros, compinches. Sí, hacer ahí la celebración un poco, ¿no? Claro, y celebrar esto. Y luego, también tenemos 2 sesiones muy especiales también para nosotros, que son los socios en los Goya. Esta la hemos celebrado en el Cine Doré, que es donde la PNR hace sus exhibiciones mensuales, ¿no? Y ayer justo celebramos la primera de estas sesiones y la verdad es que yo estuve con mis compañeros y fue increíble porque, claro, rescatamos cortos que han sido nominados o premiados en los Goya y hasta llegar al de Esteban, ¿no? Que fue que ha sido el último, y fue una sesión increíble, la verdad, ver esos cortos, que además había unos que no se proyectaban desde hacía 15 años a lo mejor, no sé, y fue la verdad que fue impresionante, y vinieron los directores a presentarlo. Entonces como esto fue ayer, pero todavía hay una oportunidad porque el viernes 13 de junio volvemos con la segunda sesión de estos socios en los Goya. Y en el Cine Doré, que son €2,50 de entrada, y esa va a ser como la sesión que culmine, y con eso el día 13 de junio acabamos el aniversario. Y además no tenéis excusa para no ir, porque el precio está, ¿cómo se dice? Tirado, el precio está tirado, sí. O sea, menos de lo que cuesta un café. Así que, ¿tenéis Twitter? ¿Tenéis donde os podemos seguir todo esto? Sí, en Twitter estamos, somos PNR Cine. No podía ser de otra manera. @PNR Cine. Y ahora vamos a hacer un atraco, como hacemos a casi toda la gente del cine que viene. Sí, porque normalmente cuando vienen actores, vienen directores, les hacemos una cosa que se llama la buena mala, la mala buena. Y no te vas a librar. Y además, Monse, tienes que mojarte. Ya, Monse está poniendo cara como diciendo, yo no he venido a esto. Explícaselo tú, Laura, a ver cómo es. Pero antes te quiero hacer una pregunta, ¿vale? Que tengo, que me parece interesante. Que ¿hasta qué punto es importante la música en un corto? ¿Qué papel ves ahí? La música como sonidos, que todo es importante, y supongo que la música tiene que acompañarnos siempre, ¿no? Esto ya en el cine como en la vida, ¿no? La música siempre acompaña, haciendo, o puede denotar lo que queramos, o puede ocultar, o puede guiarnos, ¿no? También depende de cada obra y de sus intenciones, ¿no? Pero yo creo que la música es esencial, claro, para cualquier... ¿Y crees que elegir una mala banda sonora puede fastidiar la peli o el corto? Claro, por supuesto. Por supuesto que o abusar de ella, ¿no? Porque, también, ¿no? Abusar a veces de... Aquello que dicen que si sales y has hablado de la música, eso es que la banda sonora no era buena, ¿no? Porque si te has dado cuenta de que estaba de una manera muy evidente, parece que no ha cumplido su papel, ¿no? Pero sí, por supuesto, claro, yo soy una loca de la música también, o sea que vamos. Bueno, pues vamos a la buena, mala, mala, buena, que es que cada vez que viene un director o viene un actor, le decimos que nos diga esa película mala
que a ti te encanta, que tiene fama de mala, pero tú dices, me encanta. O sea, estás sufriendo, Monse. Estás sufriendo ya. Sufriendo. Como, ¿verdad que esta pregunta cuando hablamos a los directores y actores, todos nos ponen como, no me hagas, pero tienes que decirlo, porque ha estado Enrique Villén y lo ha dicho, ha estado José Manuel Sede y lo ha dicho, ha estado David Muro y lo ha dicho. Entonces tienes que decir, no, esta película que tiene fama de mala, pero a ti te encanta, y esta película que tiene fama de obra de arte, y tú dices, pues mira, No. por mucho que lo digan, a mí no me gusta nada. ¿Cómo te quedas, Monse? A ver, vamos a empezar por Me quedo con ganas de salir corriendo. Vamos a empezar por la mala buena. ¿Cuál sería tu mala buena? Ay, es que, bueno, más que bueno, yo lo tengo bastante difícil, porque yo no tengo cosas así como esto ya es algo personal mío, ¿no? No tengo como cosas preferidas ni así ni muy odiadas, ¿no? No soy yo, aunque no lo parezca, no soy nada extremos, radical, ¿no? Claro, aunque no lo parezca ahí. Así que yo creo que vamos a hablar de géneros, yo creo. ¿Vale? Yo venga, creo que, muy bien. Está bien. Se ha ido por la vertiente, pero muy bien, muy bien, muy bien. Y las películas malas pero buenas, yo diría que son aquellas en las que son como insufribles, en las que mucha gente habla de insufribles, ¿no? Aquellos, bueno, documentales o documentales ficcionados o documentales reales, ¿no? Aquellos que son como muy anodinos, como que no cuentan nada, ¿no? A mí me gusta mucho esa cinematografía, ¿no? La que realmente, pues ahí no está pasando nada, pero realmente todo tiene un matiz y una riqueza, ¿no? Así, pues no sé, ¿no? Se me ocurre Elephant, por ejemplo, de Gus Van Sant, que digo, no habrá mucha gente que piense que es realmente un latazo de película, ¿no? Hombre, no podemos decir que es mala. Es una peli que realmente parece que no está pasando de nada, pero realmente está pasando de todo. Claro. Así que sí, a mí esas sí me gustan. Y películas así que hablan de buenas pero no buenas, pues yo voy a decir realmente, o sea, ya no un nivel de calidades, ¿no? Voy a hablar de un nivel de rendimiento económico, ¿no? Que es lo que a nosotros en la PNR, ¿no? Lo que tendríamos que defender, ¿no? El diferenciar cultura y consumo cultural y disfrute y enriquecimiento cultural por parte del público, ¿no? Y por ejemplo, pues una película muy taquillera, ¿no? Que parece ser que creo que todavía está en taquilla, que va sobre unos ciertos estereotipos españoles, se hace ahí, pero yo no he dicho nada, a mí nadie me va a decir nada. Pero sí es esa, pero no sé. Pero por ejemplo, ¿no? Pues al final este tipo de cine que hace que la gente que no pisa las salas esté hablando de ella y bueno, yo tenía una cierta como esperanza, ¿no? en esta película y bueno, pues ya lo he dicho antes, ¿no? Que al final es un lugar común, estereotipos y bueno, y la pena es que claro, si al final ese es el tipo de película de consumo que estás fomentando, que está en las salas, que está en la gente, ¿no? Pues claro, luego es muy difícil que tú vengas con algo más, no serio, ¿no? Pero con algo que sea más comunicativo, ¿no? Que intentes realmente hacer, pues eso, como un uso periodístico incluso del cine. Entonces claro, es muy difícil. Nació como eso, o sea que... Así que... Bueno, pues bueno, Monse, Me te has mojado. Sí, te has mojado. muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Monse, por haber estado. Felicidades por tu cumpleaños de la semana que viene, tu cumpleaños personal. Y por los dos. Y por el cumpleaños también de la plataforma que estáis haciendo, que ya veo que os lo curráis, que es muy difícil en el mundo del corto, sobre todo exhibirlo, ¿verdad? Y que llegue. Y porque además las nuevas tecnologías hacen que, entre comillas, sea fácil hacer cine, pero luego no es así, ¿no? Sí, esta es la gran discusión, ¿no? Estamos con los socios fundadores, estamos con gente, claro, que empezó a hacer cortometrajes de una manera muy difícil, en 35 milímetros, tal. Entonces ahora parece que es como todo más fácil, la distribución, tal, pero realmente no, porque claro, ahora lo que se ha quedado como soterrado es la autoría, el trabajo en equipo, o sea, la creación colectiva del cine, ¿no? Porque ahora esto tan de usar y tirar, ¿no? De consumo rápido, lo tienes en el YouTube, de festivales online, ¿no? Que, bueno, o sea, se ha facilitado, ¿no? Lo bueno es que se ha facilitado que todo aquel que quiera comunicarse de una manera cinematográfica o audiovisual lo tiene más sencillo, ¿no? Y bueno, y lo malo es que se está perdiendo el reconocimiento, ¿no? De todo el trabajo que significa hacer una película, todo el trabajo colectivo, ¿no? Claro, en este caso. Claro. Pues muy bien, Monse, pues eso, lo dicho, gracias, felicidades. Gracias y a todos a las páginas web, al Twitter y a ir a la Sala Berlanga, sobre todo donde hacéis, y a ver todo lo que proyectan allí. Muchísimas gracias. A vosotros. Monse.